Estamos con Breno Altman, además que es periodista, fundador de Opera Mundi. Breno, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Y cómo analizas esta declaración que ha dado Donald Trump hablando de una novena guerra? ¿Crees que está vinculado con Venezuela? Bueno, antes de todo, muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que con Donald Trump todo puede ser, ¿no? Pero me parece que él sigue en el Caribe contra Venezuela y ahora también con Colombia, una guerra psicológica de alta intensidad. Yo no creo que a corto plazo vamos a tener una guerra en este. Yo creo que fundamentalmente lo que hace Trump es poner la máxima presión sobre dos gobiernos de izquierda en Latinoamérica, lo de Colombia y lo de Venezuela, para tratar de amedrentarlos, generar una situación de reculo de esos gobiernos, imponer intereses y los objetivos de Estados Unidos. Sería muy difícil una guerra en Venezuela, una guerra en el sentido estricto, una invasión a Venezuela, antes que haya un cambio de gobierno en Colombia. No me hago más claro. Estados Unidos, para hacer una guerra contra Venezuela, necesita accionar sus bases militares en Colombia. Mientras Gustavo Petro sea el presidente del país, eso no va a ocurrir. Estados Unidos no va a poder accionar esas bases. Sin esas bases, solamente por el mar, a partir de embarcaciones, máximo que Estados Unidos puede tentar son operaciones de comando, operaciones puntuales, ataques a blancos específicos, o una operación militar de amplio espectro. Para hacer una operación militar de amplio espectro, Estados Unidos tendría que tener Colombia en su favor. Para utilizar el territorio colombiano, que es el territorio más accesible hacia Venezuela. El territorio brasileño también hace frontera con Venezuela, por ejemplo, pero es mucho más compleja el acercamiento de Venezuela a partir del territorio brasileño. El territorio colombiano sería lo fundamental. Y hablabas, sí, Breno, ¿tú crees? ¿Me decías? No, yo creo que, digamos, esas condiciones para una operación militar no están aún desarrolladas suficientemente. Y yo creo que el objetivo de Trump, como hace en otras partes del mundo, es poner mucha presión, el famoso Big Stick, de lo cual hablaba Theodore Roosevelt del principio del siglo XX como instrumento de negociación. Hay un concepto en Washington a ese respecto que es paz por la fuerza. Estados Unidos tiene que demostrar su fuerza para en la mesa de negociación arrancar lo que pueda. El caso de Venezuela es típico porque muchos acuerdos están funcionando acá entre Estados Unidos y Venezuela. Yo estoy en Caracas en ese momento. La Chevron funciona perfectamente. Los aviones que traen los deportados venezolanos de Estados Unidos están en su flujo normal. Hay muchos acuerdos que están operativos entre Venezuela y Estados Unidos. Yo creo que sí, hay mucho peligro, es verdad, pero es fundamentalmente hasta ese momento una guerra psicológica de alta intensidad. ¿Y qué ves, qué intereses? Porque nos manifestabas que, claro, está operando de acuerdo a sus intereses. ¿Qué intereses principales ves en Estados Unidos en medio de este panorama? Bueno, hay intereses geopolíticos y intereses militares. Intereses económicos. Bueno, los intereses económicos Trump los manifestó antes incluso que ganara las elecciones en el año pasado. Todos nosotros sabemos, se llama petróleo, a lo cual se puede sumar, por ejemplo, el gas. No es secreto para nadie que Venezuela tiene una de las más grandes reservas petroleras del mundo. Estados Unidos desea poner las manos en esas reservas, no solamente por interés económico, pero también para impedir que China, su gran rival, pueda acceder a ese petróleo en el caso de una situación militar más compleja entre los dos gigantes, Estados Unidos y China. Pero se indica además en medio de este panorama que Nicolás Maduro le ha dado prácticamente la mesa servida respecto a estos recursos que tiene Venezuela para evitar esta presión que se viene ejerciendo y que la respuesta en este caso de Marco Rubio, el secretario de Estado, ha sido no. O sea, lo que quieren es
que salga Nicolás Maduro. Ya, lo que ha ofertado Nicolás Maduro no es suficiente para Trump, porque de hecho lo que Maduro pone sobre la mesa de negociación, según los rumores de la prensa, es un acuerdo de inversiones y un acuerdo comercial, no la soberanía sobre el petróleo venezolano. Recordémonos cómo funcionaba el petróleo de Venezuela antes de 76, cuando se cría la PDVSA, se nacionaliza el petróleo venezolano, y hasta después Estados Unidos tenía el control del petróleo venezolano. Eso se acabó con Chávez. Estados Unidos no desea solamente un buen acuerdo comercial o la posibilidad de inversiones en el petróleo de Venezuela. Estados Unidos desea tener otra vez más el control absoluto, la soberanía sobre la producción petrolera venezolana, y eso el gobierno Maduro no está poniendo sobre la mesa. Está poniendo sobre la mesa un acuerdo comercialmente favorable a Estados Unidos. Estados Unidos necesita adquirir petróleo en volúmenes importantes para mantener sus reservas estratégicas, y es de eso que trata la propuesta de Maduro, además de abrir el sector petrolero venezolano para inversiones de Estados Unidos. Pero Trump desea otra cosa, desea el control del petróleo venezolano a través de empresas de Estados Unidos, como ocurría en el pasado y se acabó con el chavismo. Y en términos geopolíticos, mira, Venezuela es el gobierno de izquierda de Latinoamérica que tiene más tiempo. Son ya 26 años. 26. Hay gobierno de izquierda que viene, que se van, la derecha viene, vuelve en otros países de Latinoamérica, pero en Venezuela hubo un cambio político de otro tipo. Las fuerzas de izquierda en Venezuela, digamos, tienen el control del Estado venezolano, y Venezuela es un punto de referencia para muchos otros países, especialmente en el periodo Chávez. Venezuela tenía un rol muy importante en el desarrollo de las fuerzas contrahegemónicas en el continente. Pero de referencia de lo que no se quiere, ¿no? Claro. Un gobierno. Claro, pero en términos geopolíticos, Estados Unidos no desea que Venezuela siga con ese rol. Lo mejor es que no haya más gobierno de izquierda o gobierno chavista en Venezuela. Sí. Que Venezuela cumple internacionalmente un rol muy importante en apoyar fuerzas de izquierda en otros países. Recordémonos, por ejemplo, cuando Chávez compró parte de la deuda externa de Argentina, garantizando solvencia al gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, por ejemplo. Y eso, al referirte a eso, es importante porque también creo que lo he leído, que lo has declarado, ¿no? ¿Qué países de la región apoyarían a Venezuela en medio de esta tensión que se ve, ¿no? Y de estas amenazas, como ellos lo llaman, de posible intervención para capturar a Nicolás Maduro? Vemos a Colombia, ¿no? Que ya lo está haciendo, y Nicolás Maduro dice somos siameses. Pero ¿ves algún país de la región que también se sume? ¿Qué es lo que declaran además el régimen de Maduro, ¿no? Si algo le pasa a Venezuela, hay países que nos están dando indicadores que van a estar con nosotros. ¿Cuáles serían? Mira, yo creo, antes de contestar directamente a tu cuestión, yo creo que la escalada de Estados Unidos no tiene que ver solamente con Venezuela, tiene que ver con toda la región. Estados Unidos elige Venezuela y ahora también como blancos, porque son gobiernos de izquierda que impiden o que bloquean la influencia de Estados Unidos en la región. Estados Unidos está se jugando para volver a ser, digamos, el patrón del Sudamérica, como ocurría en el pasado. Estados Unidos ha perdido mucha influencia en Asia, en África, y ha perdido influencia para China, ha perdido influencia en Europa. Estados Unidos, para recuperar su influencia, tiene en Latinoamérica una región favorable, según cuentas, de acuerdo siempre con lo que decía y sigue diciendo la doctrina Monroe, la América para los americanos. Entonces, eso no es un ataque contra Venezuela, eso es una estrategia de recuperar influencia en Sudamérica. Yo creo que Estados Unidos está cambiando su política. Yo creo que hubo un primer momento en que Donald Trump operaba con una lógica de dos bloques, los amigos y los enemigos. Los amigos eran los gobiernos de derecha en el continente, especialmente el gobierno Milei. Los enemigos, todos los que no eran amigos, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile y otros más.
Yo creo que hay un cambio en esa política para una política de 3 bloques, o sea, los amigos, los enemigos y los gobiernos neutralizables. Por eso Estados Unidos estaría se manejando de otra forma en ese momento con Chile y con Brasil, tratando de neutralizar esos gobiernos. Pero alrededor de Colombia y de Venezuela se está estableciendo un anillo de solidaridad con México y con Brasil. El presidente brasileño ya se manifestó. Pero aclararon que no intervendrían para nada, ¿no? Ellos se han manifestado en contra de una intervención, claro, pero que no intervendrían para nada. En términos militares, la cuestión no es militar, hay una cuestión política antes de todo, ¿no? Que es garantizar la unidad latinoamericana, la unidad suramericana más que todo, contra una intervención de Estados Unidos en la región. Ese acuerdo entre los países de la región es decisivo porque eso puede, digamos, desgastar la estrategia de Estados Unidos, puede significar posibilidades de intervención unida de Latinoamérica en los espacios internacionales, puede significar un conjunto de acuerdos entre esos países que busque el aislamiento de la estrategia de la escalada de Estados Unidos. Yo creo que México y Brasil se acercan de Colombia y Venezuela en la defensa de la paz y de la unidad y de la soberanía de Latinoamérica. Y una alianza entre esos 4 países, aunque no sea una alianza militar, porque es obvio que hay una simetría enorme entre la capacidad militar de Sudamérica y la capacidad de Estados Unidos, aunque no sea una alianza militar, pondría la política de Donald Trump en una situación difícil de mucho desgaste internacional si él no es capaz, digamos, de dividir Latinoamérica. Yo creo que tanto Claudia Sheinbaum y hasta mismo Lula, que tiene sus líos con Nicolás Maduro desde un año, yo creo que se acercan de Colombia, se acercan de Venezuela en defensa de la autodeterminación de Latinoamérica. Breno, y para finalizar, sabemos además que tú has entrevistado a Nicolás Maduro. Nos gustaría conocer el perfil que te llevaste de él al momento de ejecutar esta entrevista y si consideras que teniendo tú ese perfil de él, se podría dar también una salida negociada de la dictadura en medio de esta guerra psicológica como lo has manifestado. Mira, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Nicolás Maduro como presidente 2 veces, como canciller otras 5 o 6 veces a lo largo de los años. Nicolás Maduro viene de la lucha sindical, era un líder sindical y que ha desarrollado una fuerte capacidad de negociación. Él mismo ya me dijo algunas veces en entrevistas anteriores que él tenía a Lula como un gran ejemplo, exactamente por el origen sindical y por la capacidad de negociación. Nicolás Maduro, yo creo que Chávez lo elige como sucesor exactamente por su capacidad de negociación. Entre los cuadros del chavismo era el que tenía más talento para la negociación y lo demostraba eso como canciller. Como canciller tenía buena relación incluso con políticos y líderes de la derecha, ¿no? Ese es su perfil, es un hombre que es capaz de negociar, que es capaz de recular, que es capaz de establecer acuerdos y, digamos, poner la situación más calma cuando hay escenario de conflicto. En la última entrevista que yo hice con él, eso me pareció muy claro, porque él no hace ningún tipo de ataque confrontacional, por ejemplo, contra Donald Trump, y tampoco trata de exponer en público sus divergencias con Lula o con otros gobernantes de Sudamérica. Él trabaja siempre con 2 conceptos y sigue trabajando. Un concepto es la paz y otro el concepto es la autodeterminación. O sea, Venezuela no es un peligro militar para nadie. Es el concepto de la paz. El otro concepto de que Venezuela tiene el derecho de resolver sus problemas internos, que nadie puede intervenir en Venezuela, que nadie puede imponer a Venezuela soluciones. Esos 2 conceptos han logrado en los últimos años que Maduro recuperara fuerza que había perdido
antes. O sea, incluso la situación de la oposición acá dentro de Venezuela es muy débil. Aunque María Corina Machado tenga ganado el Nobel de la Paz. Claro, ahí sí discrepo porque lo que se ve, ¿no? Lo que se percibe también y lo que observamos en cada una de las manifestaciones y encuestas que se han dado a conocer es que más bien en estos últimos años tanta la indignación, la rabia contra la dictadura, que va creciendo la oposición, ¿no? Contra Nicolás Maduro, que va quedándose cada vez solo y que es cierto, él manifiesta mucho en sus discursos la paz, pero contradictoriamente siempre habla también, ¿no? Por ejemplo, en el caso de María Corina Machado, llamándola bruja, ¿no? Habla de odios, ¿no? Entonces son conceptos contradictorios que él en todo momento viene manifestando. Sí, pero hay que comprender que en ese momento un sector grande de la oposición, ese conflicto con Estados Unidos, apoya a Maduro y no a María Corina Machado. Por ejemplo, Enrique Capriles, que ha sido candidato presidencial contra Chávez y después contra Maduro, y que durante años ha sido el principal líder de la oposición. Él está absolutamente en contra de la operación de Estados Unidos y es un crítico durísimo de María Corina. Y otros diputados en el Parlamento venezolano de oposición están en contra de María Corina, porque María Corina ha representado en los últimos años lo que ellos llaman, lo que los mismos Capriles, otros líderes de oposición llaman de la solución violentista, la solución de la intervención extranjera. Entonces, Maduro elige criticar a María Corina Machado porque María Corina Machado, a pesar de su repercusión internacional, está muy aislada. Convocó una manifestación para ese domingo. Ese domingo que pasó, yo estaba ya en Caracas. Yo fui a la plaza para donde se convocó esa manifestación. No había 100 personas. No, pues, pero ¿quién se va a manifestar ahora en Venezuela sabiendo la represión que hay? No te vas a exponer para que te capturen o te desaparezcan o ejecuten este tipo de secuestros, más aún si sabes que la represión es total y quien dice o se manifiesta en contra de la dictadura de Nicolás Maduro termina prácticamente desaparecido, y no lo digo yo, lo dicen los informes, incluso ahora último, de la misión de las Naciones Unidas. Breno, se me fue el tiempo. Muchísimas gracias por además darnos tu perspectiva y el análisis que tiene de lo que viene ocurriendo entre Venezuela y Estados Unidos. Hablábamos con Breno Altman, periodista y fundador de Opera Mundi.